movimiento eléctrico de las líneas de transmisión. Bueno, en este caso, según lo especificado en la tarea, nos dice que debemos calcular determinar, dice, la alternativa técnica más conveniente desde el punto de vista eléctrico exclusivamente, si se tiene en cuenta las exigencias técnicas siguientes. A. Una eficiencia mínima del 96% y una revolución máxima del 7%. En máxima demanda con factor de potencia de 0,95 y 0,85. Dice, ¿cuál es la máxima demanda que cada alternativa puede entregar? Bueno, en este caso nos vamos a basar vamos a hacer el cálculo en una línea en doble terna, ¿no? Con un conductor Merlin ACSR. Bueno, la, la que nos dice acá línea en doble terna, se trataría de esta de acá, ¿no? Desde que podemos ver aquí, se trataría de la línea de doble terna, ¿no? La cual consistiría de tres que pasan tres líneas por cada lado, ¿no? Tres líneas en este lado izquierdo y tres líneas en el lado derecho. Bueno, entonces vamos a nuestro Excel y vamos a ver el cálculo que hemos hecho, ¿no? Vamos a ver acá el cálculo y bueno, acá podemos ver. Acá podemos ver, ¿no? Que hemos calculado la distancia media geométrica y también hemos calculado el radio medio geométrico propio. Bueno, poco a poco les voy explicando, ¿no? La distancia media geométrica he calculado con una fórmula, ¿no? Que podemos ver acá en un PDF, de la cual me he guiado. Acá está, ¿no? Cómo debemos calcular la distancia medio geométrica, en este caso, para cuando se trata de 6 conductores, ¿no? En una doble terna. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Cómo están ubicados los puntos y acá es cómo se calcula, ¿no? La distancia, la DMG, la distancia media geométrica va a ser igual a la raíz cúbica de distancia de AB equivalente, distancia de BAC equivalente y distancia de CA equivalente. La distancia de AB equivalente va a ser igual a distancia de 1 a 2, distancia de 1 a 2 primas y distancia de 1 prima a 2, distancia de 1 prima a 2 prima. Sería la raíz cuarta, ¿no? De todas esas distancias. Y bueno, y así se calcularía para la distancia de BC y de distancia de CA, ¿no? Entonces, guiándome de ese PDF, lo que he hecho es calcular, ¿no? Aquí podemos ver que ya he calculado directo el, la raíz cúbica, ¿no? Podemos ver que acá está la raíz cúbica de todas las distancias, ¿no? Distancias por separado. En este caso ya no sería de B como en el Excel que está acá de AB, de BC, sino está con diferentes letras, ¿no? Diferentes letras acá. Estaría con RS, ST, RT, ¿no? Está así de esta forma. Entonces, de acuerdo a los cálculos que podemos ver acá, vamos a realizar, ¿no? Todo lo que es. Hemos hecho el cálculo, he hecho el cálculo aquí en mi Excel y bueno, tengo un valor de 863, ¿no? Con el 863 de acuerdo con estas medidas, ¿no? Y bueno, acá está lo que he hecho, ¿no? Las distancias de RS, como se puede ver de RS es 620. De RS prima, S prima sería la raíz cuadrada, la raíz sería hipotenusa, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de 820 más 620, ¿no? El cuadrado también sería la raíz cuadrada de todos ellos. Y me salió un valor de 1028. Igual, para todas las distancias las he colocado acá en esta columna, ¿no? Y bueno, ahí tenemos todas las columnas, ¿no? Y todos sus valores, ¿no? Todas sus distancias de TR prima, de TR, bueno, y todos los valores, ¿no? Y también debemos calcular el radio medio geométrico propio, ¿no? El cual va a ser igual igual, ¿no? Se calcula lo que sería acá, acá está como radio geométrico, ¿no? Va a ser la raíz cúbica de la distancia del radio medio geométrico en A, del radio medio geométrico en B, el radio medio geométrico en C, ¿no? Y bueno, y para calcular el radio medio geométrico en A se calcula que la distancia de 1 a 1, la distancia de 1 a prima y distancia de 1 a 1, de 1 prima a 1, distancia de 1 a 1, ¿no? Elevado, bueno, esa sería la raíz
la raíz cuarta, ¿no? De todas esas distancias. Bueno, y como podemos ver, ¿no? De 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1 es el mismo valor, ¿no? No tiene un valor, de ahí sería 1. Distancia de 1' a 1' también sería 1. Estas dos distancias son las que valen, entonces eh, me quedaría así como en la fórmula que he hecho acá. Primero he calculado, bueno, voy a hacerlo acá para poder ver cómo he hecho el cálculo, ¿no? Bueno, la primera que sería la distancia, en este caso he trabajado con la primera distancia que sería la distancia RR, TR, por ejemplo, la TR, que sería TR', no, es TR', claro, TR' sería la distancia. Y bueno, y lo multiplicado con el dato de la tabla, ¿no? Igual hecho con las otras fórmulas, con los otros valores, se me ha hecho lo mismo, ¿no? Y bueno, con eso hemos obtenido un valor de 28,7 en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que hemos multiplicado a todos por el valor de H26, de H36, ¿no? Y H36 es el valor de, acá según lo he explicado en esa tabla, es el valor del radio efectivo de las tablas, ¿no? Este valor lo hemos encontrado en la tabla, 0,868, ¿no? 0,688 es un Merlin, ¿no? Bueno, acá tenemos la RMG 674. Y bueno, acá creo que no, es, ¿cómo es el valor? A ver, vamos a verlo de nuevo. Y este es el radio efectivo, ¿no? Bueno, lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a convertir a milímetros, ¿no? Bueno, según acá está entre 0,674, no sería entre el RMG de tabla, ¿no? 674, ¿no? Bueno, lo convertimos a centímetros y me salía así, ¿no? Lo convertimos, acá está en milímetros y si lo convierto a centímetros me saldría 0,674. Entonces, una vez que ya tenemos este valor, lo multiplicamos por la distancia que hemos hallado, ¿no? Bueno, la distancia sería acá según la fórmula. Hemos multiplicado el valor de la tabla, la RMG en la tabla, por la distancia, ¿no? Que sería simplemente, en este caso, esta distancia que sería 1447, y lo multiplicar, y esto se acercaría a la raíz cuadrada, ¿no? Y luego lo multiplicaríamos nuevamente por eh, el dato de tabla y la distancia, en este caso, que sería 820 también, ¿no? La distancia TR, ¿no? Y RR' también. Además tenemos que hemos calculado esta otra distancia, ¿no? Bueno, van a ser iguales, van a haber dos distancias que van a ser iguales y otra distancia que va a ser diferente, ¿no? La cual sería la distancia en este caso que cambiaría, sería la RR'. Bueno, como nos pide calcular, ya hemos hecho ahí ese cálculo, sería 28,7, ¿no? Acá en las distancias, ¿no? Un poquito nos va a causar confusión. Bueno, porque acá yo lo he trabajado con diferentes letras, ¿no? Y acá está como la distancia de A. Bueno, podemos ver acá la distancia de A y la distancia perdón, el radio medio geométrico de B y el radio medio geométrico de C, ¿no? Bueno, estos dos radios geométricos de A y de C me van a salir iguales, ¿no? En esa doble terna, ¿no? En ese tipo de doble terna me van a salir iguales. El único que va a cambiar es el RMG, ¿no? En B, el radio medio geométrico en B. Ese me va a salir diferente. ¿Y ese por qué me va a salir diferente? Si se dan cuenta, acá está distancia de 2 a 2. Bueno, distancia de 2 a 2 va a ser esta, distancia de 2 a 2. Y luego va a ser distancia de 2 a 2', distancia de 2 a 2'. Y bueno, esta distancia de 2 a 2' también me va a salir la misma, ¿no? Va a ser nuevamente el mismo valor, y la distancia de 2' a 2' va a ser en ese mismo punto, ¿no? Entonces los únicos valores que me quedarían va a ser de 2 a 2', ¿no? Y bueno, ahí es donde me sale 800, ¿cuánto sale acá? Un valor de 800, bueno, según esto, 820 me sale acá, ¿no? Un valor de 820. Él va a ser el central. Y bueno, el que van a ser iguales van a ser los de medio, ¿no? Los que están a la esquina, ¿no? La distancia
la distancia R, por ejemplo. Acá yo decía radio medio geométrico en R, el cual va, el cual va a ser igual a, en este caso, si acá le colocara valores, no 1, 2, así hasta 3, entonces sería, voy a explicarles acá para que no exista la confusión. Entonces, si acá me dice la distancia en A, es acá, ¿no? Entonces ahí según los valores me dice que es de 1 a 1, de 1 a 1, entonces va a ser el mismo punto. Distancia de 1 a 1', entonces va a ser hasta acá, ¿no? Entonces ahí tendría que calcular, según la doble terna, tendría que calcular sería un Pitágoras, ¿no? Con Pitágoras calculé la distancia de 1 a 1'. Y luego de 1 a 2, de 1' a otro, a 1 nada más. Entonces nuevamente sería el valor de esta, desde acá hasta acá, ¿no? Calcularía por Pitágoras. Y luego dice la distancia de 1', no, estoy acá abajo, la distancia de 1' a 1', entonces sería el mismo punto, ¿no? Entonces me quedaría la raíz cuarta de la distancia de 1, 1 elevado al cuadrado, ¿no? Porque son la misma distancia, me quedaría elevado al cuadrado, entonces eliminaría, me quedaría la raíz cuadrada de la distancia de esa distancia, ¿no? El valor de la distancia de 1 a 1', que sería la que sería en este caso en el Excel sería el valor de la distancia de R a R', sería el valor de 1487, ¿no? Ese sería el valor, ¿no? Entonces, ¿y cómo he calculado 1487? Acá podemos ver, ¿no?, que he calculado la raíz cuadrada de, de la suma de estos dos, que sería 1240 elevado al cuadrado más 820 elevado al cuadrado, ¿no? Y ahí me salió el valor, ¿no?, de 1487. Bueno, y una vez explicado eso, ya podemos ver, ¿no?, que tiene toda con eso se calcula el radio medio geométrico en doble terna, ¿no? En este caso sería RMG1, ¿no? Y bueno, ese trabajo con el RMG de la tabla que te dan acá, con este valor del RMG de esta tabla, ¿no? Lo multiplicas y por su distancia. Entonces, luego tendría que ir a calcular el radio efectivo, ¿no? RMG2, ¿no? Lo llamaría. Entonces, el radio efectivo se calcula igual, ¿no? Se calcula igual con los mismos datos del anterior, pero esta vez ya no se va a multiplicar por el RMG de la tabla, sino por el radio efectivo que encontramos en la tabla. ¿Y cuánto es el radio efectivo en la tabla? Según lo que se puede encontrar acá, el radio efectivo en la tabla va a ser 17,36, ¿no? Acá también lo llaman el radio total. Bueno, sería radio total 17,36. Es el diámetro, ¿no? Y lo divides entre 2, me quedaría un valor de 0,868. Entonces ese valor lo multiplico acá en la raíz, dentro de la raíz cuadrada. Entonces lo multiplico por su distancia, ¿no? La distancia de R a R'. Desde acá a R', ¿no? Como en el dato anterior. Entonces obtendría un valor de 32,5, ¿no? Y así sería también la raíz cuadrada. La raíz cúbica, perdón. En este caso sería la raíz cúbica. Pero no se olviden de calcular las tres distancias, ¿no? De R' a R', y la otra sería de S', de S, y la distancia de el radio medio geométrico, de T también, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, bueno, el de T también va a ser el mismo porque va a ser de T a T', ¿no? El único que va a cambiar, va a ser diferente, va a ser el de S a S'. El de R' a R' va a ser el mismo, el de T a T' va a ser el mismo porque van a salir los mismos valores, ¿no? Y el de S a S' va a ser diferente porque es simplemente la distancia, no el ancho de S a S', que va a ser 820. Entonces ya una vez que calculamos eso, ya tenemos un radio efectivo de 32,5. La frecuencia va a ser de 60 y la tensión de 220. También tenemos una longitud de 70 y una resistencia de 75 grados en ohmios sobre kilómetro, que va a ser de 0,205, ¿no? Este lo sacamos de tabla. Podemos ver acá en la tabla que tenemos un valor de resistencia eléctrica a 75 grados centígrados de 0,205, ¿no? Entonces hemos colocado acá el valor y bueno, el número de conductores va a ser 1, un conductor por línea, y también el tipo de conductor va a ser Merlin, ¿no? Y bueno, acá estos son todas las distancias, ¿no?
que hemos considerado la distancia RS, la distancia RS', SR', R', S' y todo ello, ¿no? Los datos de tabla, y acá podemos ver, pero este es para otro ejercicio, no la distancia entre conductores, que es para, en este caso, para un circuito de duplex, ¿no? Es para este caso, pero ahora solo les voy a hablar solamente de doble terna, nada más. Entonces, para ir al cálculo de doble terna, vamos a ver acá esta tabla, ¿no? Y acá hemos visto, ¿no? Cómo he calculado, cómo he hecho los cálculos eléctricos, ¿no? Y sus parámetros, todo como he encontrado, ¿no? Estos datos los he copiado de allá de la tabla de inicio, ¿no? Ahí están todos los datos, ¿no? Y entonces, y cómo hemos hallado, y hemos procedido a hallar la inductancia, ¿no? Entonces la inductancia tenemos este valor de 6,81 elevado a la menos 7, 10 elevado a la menos 7 Henry sobre metro. Y bueno, como hemos calculado, va a ser igual al 2 por el logaritmo de la distancia media geométrica entre radio medio geométrico 1, ¿no? Y todo eso multiplicado por 10 elevado a la menos 7. Y hemos obtenido ese valor. Entonces, entonces hemos calculado después la capacitancia, la cual, igual, ¿no? Por fórmula, va a ser igual a 2 por pi por 8,854 por 10 elevado a la menos 9 entre el logaritmo de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico 2, ¿no? Entonces hemos hallado un valor de 1,696 por 10 elevado a la menos 8 faradios sobre kilómetro. Entonces luego hallamos la reactancia inducida. La reactancia inducida, que va a ser igual a 2pi por la inductancia por la frecuencia y también por la longitud, ¿no? A este lo multiplicamos por mil para que se eliminen los kilómetros, ¿no? Y me va a quedar así, ¿no? Ohms. Y también la susceptancia, que va a ser 2pi por la capacitancia, por la frecuencia y por la longitud, ¿no? Para que se eliminen los kilómetros, ¿no? Y me va a quedar en siemens. Ahora la resistencia, que tengo que igual, ¿no? Multiplicarla por la distancia, por la longitud, que acá sería en kilómetros, ¿no? En kilómetros, ya. Y bueno, ahí se eliminarían, ¿no? Y bueno, la, en este caso eh, la, eso me saldría cero, ¿no? Y también luego vamos a calcular la impedancia. La impedancia, el valor de la impedancia, su módulo sería, que sería la raíz cuadrada de la reactancia inducida más la resistencia, ¿no? Que sería el valor, ¿no? Me salió un valor de 22,91 y su ángulo me salía un ángulo de 51,38. La admitancia, su módulo sería 0,000447, ¿no? Un aproximado, y su ángulo va a ser 0. Acá podemos verlo a la impedancia en su forma cartesiana y la admitancia en su forma cartesiana también. De esto de acá hemos calculado también sus parámetros ABC, ABCD. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Que para calcular sus parámetros hemos hecho lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para hallar el parámetro, voy a, voy a colocarlo más sombreado. En este caso, para hallar el parámetro D y A, hemos calculado, ¿no? Que va a ser igual a 1 más el producto de la admitancia más la admitancia más la impedancia, el producto, entre 2, ¿no? Y podemos verlo acá, ¿no? Podemos comprobar que hemos hecho el producto primero y luego hemos hecho la suma, ¿no? La suma de más 1, ¿no? Y también hemos hecho la división, ahí están todos lo que hemos aplicado, ¿no? Que nos salga esto, y me salen estos valores, ¿no? Y luego, para acá en los parámetros hemos escogido la real, la cual sería, hemos escogido, primero hemos redondeado, ¿no? A todo que se redondee, ¿no? En este caso colocamos el número de decimales, que va a ser 0. Y bueno, hemos redondeado IM, siempre para escoger el real, colocamos IM punto real y seleccionamos, ¿no? El número complejo. Entonces ahí le damos enter y ya nos selecciona que va a ser igual a 1. Igual, ¿no? Para el complejo colocamos redondear entre paréntesis imaginario y seleccionamos el valor que queremos
el complejo, ¿no? El número complejo. Y me va a salir este valor cero, ¿no? Igual para el valor de C, bueno, el valor de B va a ser el mismo que hemos calculado acá. El módulo va a ser lo mismo, sus valores van a ser los mismos, ¿no? Siempre van a ser los mismos. Entonces, para el valor de C, sí, el valor de A y de D van a ser los mismos, entonces reemplazamos simplemente, pero el valor de C y de... El valor de C sí va a cambiar, ¿no? Porque acá tenemos que multiplicar la admitancia por 1 más la impedancia por la admitancia entre 3, ¿no? Y bueno, no, obtenimos este valor, ¿no? En su forma cartesiana. Entonces, una vez que hemos hecho eso, aplicamos la misma fórmula, ¿no? Y m real lo redondeamos para que me quede un solo número. Igual, im imaginario, imaginario y su módulo, ¿no? Como hallamos el módulo, simplemente im.abs y seleccionamos, ¿no? Para que nos calcule el módulo. Y el ángulo, igual, im ángulo y seleccionamos el valor, ¿no? Que queremos que se calcule el ángulo. Y bueno, y así es que hemos calculado sus parámetros, ¿no? A, B, C, D. Entonces con ello ya procedemos a calcular la demanda, la tensión de envío, la potencia de envío, las pérdidas, la eficiencia y la regulación, ¿no? En este caso hemos trabajado, he ocultado en este caso algunas celdas para que no se puedan ver, ¿no? Y en este caso hemos trabajado un factor de carga de 0,99 y, y bueno, ese factor convertido en ángulo me va a salir 18,19, ¿no? Entonces, bueno, voy a ocultarlo nuevamente y bueno, ahí podemos ver, ¿no? Para la tensión de envío hemos utilizado una fórmula que ya les había mostrado en un video anterior. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula, no? La tensión de envío es esta fórmula, ¿no? La tensión de envío va a ser igual al parámetro A por, en este caso, la tensión, ¿no? En este caso lo llama, acá tenemos una tensión de 220. Esa, bueno, tensión de 220 por el ángulo, en este caso, alfa, que va a valer 0, ¿no? Más el parámetro B, ¿no? Que va a ser igual a 32,189, su módulo, por N2, ¿no? En este caso, N2, ese sería en este caso sería la potencia, ¿no? Con la que vamos a trabajar, ¿no? En este caso, acá lo han trabajado, por ejemplo, el N en la primera, en el primer cálculo han puesto que es 39, ¿no? Igual acá. Entonces, para nuestro primer cálculo, el N va a valer 39, ¿no? También, según su demanda, ¿no? Ah, no, va a ser, en este caso va a ser 41,5, ¿no? Vamos a trabajar con la potencia aparente, ¿no? Esta es la potencia activa y esta es la potencia aparente, megavolt ampere. Y este es en watts nada más. Y bueno, es la potencia aparente. Entonces, trabajaríamos así, ¿no? Y ahí está como hemos reemplazado, ¿no? Ahí está el módulo de impedancia, su ángulo, su tensión, el parámetro A. Y tenemos todo ello, ¿no? Bueno, acá podemos ver, ¿no? Que seguimos, ¿no? Que va a ser igual a... Y sería al beta menos el tita, ¿no? Tita. No, este no es tita, tiene otro. Bueno, según menos este ángulo, ¿no? Que va a ser este ángulo, lo obtenemos del factor de carga. El ángulo de factor de carga sería este ángulo, ¿no? Y bueno, reemplazando esos valores, ya obtenemos las potencias, la tensión de envío, ¿no? Entonces acá obtenemos esta tensión de envío. Vamos a agrandarlo un poco más para poder visualizar, ¿no? Acá está, pero acá está en número complejo. Entonces igual aplicamos fórmula para calcular el valor real, el complejo, su módulo y su ángulo también en la tensión de envío. Bueno, vamos a agrandar un poco más para que se vea. Y ahí está, ¿no? Como hemos calculado. Y la potencia de envío igual, no sé, hay una fórmula, la cual en este caso, según el PDF podemos ver la fórmula de potencia de envío, que es esta fórmula que va a ser la parámetro D por la tensión V1 elevado al cuadrado, ¿no?
Esta tensión la vamos a trabajar con la tensión que hemos calculado anteriormente ya, con la tensión de envío, y la colocamos su módulo, ¿no? Lo reemplazamos acá y lo dividimos entre el módulo de B, ¿no? Ese módulo ya hemos calculado también es 32,189. Y acá tenemos la resta del ángulo beta menos este ángulo, que va a valer 0. También menos, acá multiplicamos la tensión de envío por la tensión de línea, ¿no? Que va a ser 220. Y bueno, eh, esta, esto, esto sería entonces, esta tensión sería la de fase, ¿no? Que es 220, la que llega siempre a los hogares. Entonces, lo multiplicamos por, bueno, acá va a ser este ángulo, va a estar eh, en forma polar, ¿no? Está en forma polar. Bueno, tienes que convertirlo a forma cartesiana y luego sumar, ¿no? Hacer la suma. Entonces acá sería esta variación. Bueno, esta variación sería tendríamos que restar, ¿no? Los ángulos ahí en este caso. Y bueno, sería más el ángulo beta, ¿no? Que sería 75,86. 75,86 en este caso sería este ángulo, ¿no? 70,690, ¿no? Y bueno, acá podemos ver, ¿no? Cómo hemos aplicado la fórmula. Acá podemos ver la fórmula en la potencia de envío. Ahí empieza desde acá, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Cómo he multiplicado el parámetro D, ¿no? Por la tensión, por el módulo de tensión de envío, 223,603 elevado al cuadrado, por el coseno, ¿no? De la resta, en este caso de este ángulo, menos el 0, ¿no? Sería. Y bueno, y así hemos hecho, ¿no? El cálculo y, y obtenemos estos valores, ¿no? Tenemos una potencia de envío, la potencia activa que va a ser 39,5 para el primer caso, la potencia esta reactiva de 13,44 y eh, la potencia en este caso parcial que sería de 41,725, ¿no? Aparente, perdón, la potencia aparente, ¿no? Y un ángulo de 18,7. Entonces, ya hemos calculado la potencia de envío. Ahora procedemos a calcular las pérdidas, ¿no? Y bueno, las pérdidas en la potencia, en este caso la potencia activa, simplemente sería la resta, ¿no? De la potencia de envío menos la potencia que me dan acá, ¿no? La potencia en la demanda, ¿no? Que me dan acá en la demanda, que sería 41,05. Sería la resta simplemente. Pero acá también he aplicado una fórmula, ¿no? Lo cual también sale lo mismo, sale el mismo valor, pero así restando esos valores sería mucho más sencillo, como he hecho acá en la pérdida, ¿no? De la potencia reactiva, que he hecho la resta de la potencia de envío y he calculado la raíz cuadrada de la potencia aparente menos la potencia menos la potencia activa y bueno, y me saldría, ¿no? El valor de las pérdidas, ¿no? De puro la potencia reactiva. Y la eficiencia, ¿no? También hemos calculado la eficiencia, lo cual va a ser igual a las pérdidas entre la potencia de envío, ¿no? Todo lo que sería con las potencias activas, ¿no? Entonces la potencia, ahí me salía el valor de las pérdidas, ¿no? Y la regulación, que va a ser igual en este caso, que va a ser igual a la tensión de envío entre la tensión de fase, ¿no? Que va a ser 220, ¿no? Y obtenemos ese valor, ¿no? Menos 1 por 10, ¿no? Y tenemos una regulación de 1,64. Y eso hemos aplicado también para un factor de 0,85, que sería en esta tabla. Hemos obtenido esos valores, ¿no? Bueno, y bueno, ahí hemos hecho todo el cálculo, ¿no? Para este tipo de línea de transmisión, ¿no? Que sería de doble terna, ¿no? Entonces, ahora procedo a mostrar los gráficos, ¿no? Como nos queda la tensión en doble terna. Y acá sería, ¿no? Para un factor de 0,99, podemos verlo acá como está, ¿no? Y para un factor de 0,85.
podemos ver que acá acá podemos ver, ¿no?, su potencia y su demanda, ¿no?, que sería esto, ¿no? ¿Y cuál es nuestra demanda máxima? ¿No? Nuestra demanda máxima acá es de 260, ¿no? 260 es la demanda máxima. Entonces tendría que la que más se acerca sería la de factor de potencia de 0,85, ¿no? Con una tensión de máxima de 260, ¿no? Que llegaría acá a un aproximado de 252 más o menos. Bueno, tenemos también la potencia de envío. Bueno, acá la tensión, ¿no? Acá estaríamos hablando de tensión, acá estaríamos hablando de potencia, ¿no? Bueno, no, acá podemos ver que no, acá sería la tensión, ¿no? Me he equivocado. Sería la tensión, ¿no? Acá llegaríamos a un pico con un factor de demanda de 0,85 a una tensión de 252 aproximadamente. Mientras que con el factor de 0,95 es más bajo, ¿no? Llegar a un factor de demanda a una tensión de envío de 239, algo así. Y también tenemos la potencia de envío. Podemos ver que la potencia máxima sería un aproximado de 280 y la tensión y la potencia de envío para un factor de 0,95 va a ser un poco más baja, ¿no? Es la que se acerca a la tensión máxima que hemos visto, ¿no? Que es de 260. Bueno, acá también podemos ver las pérdidas, ¿no? Podemos ver que para el factor de 0,85 hay más pérdida que para un factor de 0,95. Y también tenemos la regulación y la eficiencia, ¿no? Podemos ver que en este caso la eficiencia de 0,95 es menos eficiente, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es lo que me menciona la eficiencia, ¿no? Bueno, eficiencia eh, sería esta línea, ¿no? Esta línea sería la eficiencia. A ver, ahí es eficiencia 0,95, ¿no? Bueno, como en el dato nos pide que tiene que llegar a 96, ¿no? 96, a ver, una eficiencia de 96. En este ejercicio nos pide calcular que la eficiencia mínima de 96%, ¿no? Bueno, el 96% está por acá, ¿no? Bueno, sí, sí es la que está más accesible, ¿no? Y también a una regulación de 7%, ¿no? Estaría dentro de esos parámetros, estaría el factor de 0,95, ¿no? El factor de potencia de 0,95 es el que está dentro de esos rangos, ¿no? Entonces ese sería el que se seleccionaría, ¿no? En resumen podemos ver, ¿no?, ahí todo el resumen de todas del análisis de los tres tipos del cálculo de línea de simple, de dúplex y de doble terna. Ahí podemos ver, ¿no? Y bueno, en eso consiste el trabajo. Y ya hemos hecho el cálculo y ya hemos seleccionado, ¿no? Aquí el factor de 0,95 es el que más conviene, ¿no? Para este caso. Bueno, espero les sirva de ayuda este video. No olviden comentar y dejarme sus reacciones. Muchas gracias.